Bienvenidos a este canal de conversaciones sobre rehabilitación psicosocial que vamos a inaugurar con una conversación con mi reciente amigo Andrea Volpini, que es musicoterapeuta. Nos conocimos gracias a nuestro común amigo Manuel Esbert, que es el editor de la colección de libros sobre rehabilitación psicosocial de la editorial Simática. Y bueno, hemos tenido interesantes conversaciones, Andrea y yo, y me ha parecido muy interesante su forma de abordar la la musicoterapia en términos generales y también en su trabajo específico en el campo de la salud mental. Andrea, bienvenido al canal. Muchas gracias Ricardo por esta invitación. Será otro momento coloquial que hemos ya has tenido. Eso es. Además, quería agradecerte para que la gente lo sepa, que los que nos escuchen, que vas a hacer el esfuerzo de hablar en español, que es un idioma relativamente nuevo para ti, ¿no? Aunque seas italiano, pero el español no es exactamente lo mismo que el italiano. Seguramente tendré algunas palabras que voy a modificar en el devenir. Ok, muy bien. Pues vamos a empezar. Eh, Quisiera preguntarte primero que me describas un poco cómo ha sido tu llegada a la musicoterapia y tu experiencia de formación en el campo de la psicoterapia, de la musicoterapia. Sí. Bien, todo empezó en el verano del 1995, cuando hice un concierto en un pabellón psiquiátrico de mi ciudad, un concierto de mis canciones, porque soy cantautor. He empezado a hacer conciertos con mis canciones Sí, y, tienes dos discos, me he olvidado de mencionarlo, que me gustan mucho además, ¿no? te agradezco por esto. La camisa de las grandes ocasiones del año, no sé si 2000 y otro de 2007, ¿no? Tutti Un, i giorni, todos los santos días. todo el santo día, sí. He disfrutado mucho escuchándolo. Sí, efectivamente tú empezaste como músico, como cantautor. Con- Sí, Cantautor con piano, porque eres pianista, más que otra cosa. sí, soy pianista y toco la guitarra, he estudiado guitarra y otros instrumentos. Después te conto en manera más precisa. Así empecé con este concierto y después de este concierto fue llamado para dar lecciones de lenguaje musical, de música en general, en un centro del día de mi ciudad, que es Perugia. Perugia es en Italia, en la región de la Umbria, una región agrícola y llena de bosques, y es una región con pequeños pueblos históricos, y así como en mi ciudad, que tiene edificaciones, ruinas y tumbas etruscas, romanas, medievales, renacimentales. Y así he vivido en este contexto y mis tratamientos pues, nacieron aquí, en estos lugares. Y así me llamaron para dar estas lecciones y tenía una preparación principalmente musical. Y, y así empezó mi largo camino de investigación también sobre la relación entre la música y salud. Eh, Un camino largo no solo en tu formación musical, sino de una formación específica en una escuela, en una antigua escuela de musicoterapia en Italia. Sí, sí, una escuela que la escuela de Assisi, donde hice un curso de 4 años y allí después hice otro camino, un camino para adquirir título de profesional de la musicoterapia y mientras que estaba haciendo el curso de Assisi hacía mi práctica clínica, siempre de 4 años y contemporáneamente hice también un camino de psicoterapia individual requerido desde la escuela y empecé
así a esta investigación que me ha llegado a crear tratamientos diferentes, innovadores y sobre todo. Permíteme que subraye un aspecto, porque en la Escuela de Musicoterapia donde tú estudiaste, una parte de la formación era algún tipo de proceso de psicoterapia individual. Sí, es requerida de hacer un camino tuyo de psicoterapia individual. Lo hice con una psicoterapeuta para enfrentar el trabajo del futuro, enfrentar el trabajo con los grupos, el trabajo individual con los pacientes. Y así he creado esta primera parte de estudio y después he continuado con seminarios, seminarios sobre salud mental, seminarios de musicoterapia, hasta a llegar a dar mis contributos con ponencias en congresos nacionales, internacionales. Ahora estoy preparando una ponencia por una conferencia que se debería haber actualizado en Sudáfrica, pero por el COVID se hará online. Ajá. Se llama una conferencia, una ponencia sobre un tratamiento que he creado que se llama Bosque Musicoterapia, que después espero de hablarte. Hablaremos luego. No, es que me gustaba señalar esta parte, porque yo efectivamente como psicoterapeuta también decidí formarme en una escuela teórica que requería, como parte de la formación, cierto periodo de tiempo no muy claramente determinado de psicoterapia individual y también de supervisión individual y de supervisión personal. Creo que esto es importante en la formación de los profesionales y es interesante subrayarlo porque no todas las escuelas o todos los procesos de aprendizaje incluyen esta clase este aspecto, ¿no? Sí, yo hizo también esto de que tú estás hablando para adquirir la titulación de profesional de la musicoterapia con la Asociación Italiana AIM, Asociación Italiana de la Musicoterapia. Hice muchas supervisiones individuales y muchas supervisiones grupales y un regular examen y así empecé. Y después no se va a terminar nunca porque el estudio es siempre abierto hacia nuevas direcciones, hacia el conocimiento es interminable. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, nunca terminamos de aprender. Bueno, estamos aprendiendo ya. Podemos pasar a intentar tener una definición de musicoterapia. ¿Cómo es tu concepto de musicoterapia? Sí, mi concepto, bien, para hablar de mi idea de musicoterapia, creo que puede ser útil leer una definición de la Asociación Americana de Musicoterapia, que va a decir que la musicoterapia es el empleo clínico basado en la evidencia de intervenciones musicales para lograr objetivos individualizados en el seno de una relación terapéutica aplicadas por un profesional debidamente acreditado. Así, el Ajá. empleo para la musicoterapia como empleo clínico podemos encontrar diferentes condiciones, la mejor o la ideal seguramente puede ser aquella en que se puede trabajar con los profesionales, por ejemplo, con un equipo multidisciplinar, aportando lo que se puede observar en tu espacio específico y confrontarlo así con otros profesionales de un equipo o otros profesionales con los clínicos, con los educadores, preferibilmente en una reunión sistemática, semanal, quincenal, y así reflexionar sobre lo que sucede en la sesión. Pero también podemos hacer un camino de sola musicoterapia, depende de la situación. Por ejemplo, me ha sucedido que un colega musicoterapeuta, por ejemplo, me pidió de escribir con él una canción
que pudiese ayudarlo a elaborar la muerte de su padre. Y así hemos hecho un camino con este objetivo y Ujú. pueden ser muchas las maneras de enfrentar un camino de musicoterapia basado en la evidencia. Bien, Eh, iba a pedirte que repasases un poquito qué clase de evidencias consideráis los musicoterapeutas. Sí, bien. Si hablamos en general, podemos decir que la musicoterapia va a crear, tienes una literatura, investigaciones y, y así podemos decir que la musicoterapia va a estimular la atención, la concentración, va a bajar los niveles de estrés, y así va a crear un estado que puede ser el punto de partida para reflexionar diferentemente. Y, y así, empezando de esto, podemos decir también que la musicoterapia, tú puedes crear tus aspectos básicos de observar. Por ejemplo, yo he creado muchos formularios por mis diferentes intervenciones. Por ejemplo, en una scheda de musicoterapia, yo voy a observar los siguientes aspectos. Por ejemplo, antes de empezar una sesión de musicoterapia, voy a observar cómo es el aspecto de la persona, cómo es su higiene personal, cómo es su disponibilidad esperando el trabajo, cómo es sus vestimientos, y después íbamos a la práctica musicoterapia, y por ejemplo en un trabajo o individual o de grupo voy a escuchar su fraseo, cómo es su fraseo en una improvisación. Si adoptamos una técnica improvisativa, por ejemplo, voy a observar su fraseo que cómo es, tiene agresividad o es repetitivo, cómo es su disposición al diálogo sonoro, cómo es su presencia emotiva, si los estados emocionales fluyen en la improvisación, va a exprimir un placer en el canto o en la improvisación, cómo es su interacción, si trabajamos con un grupo, cómo es su interacción con el grupo, vamos a lograr cuál dimensión, una dimensión de interacción básica, o vamos a lograr una sincronización musical, o vamos al final a la sintonización emotiva, afectiva de una improvisación. Y después, esto es en la fase durante la sesión de musicoterapia. Después, como en todas creo, las artes terapia, está un aspecto de reelaboración, que es la fase de verbalización. Así miramos, observamos su participación emotiva en la comunicación, si tienes una capacidad de explorar sus estados emocionales, si cómo es su lenguaje es vital, cómo es los contenidos que son estrictos o va a ampliar, cómo es su organización del pensamiento, del discurso que va a tener, va a hablar de su malestar o va a hablar de sus necesidades, de sus deseos. Pueden ser muchos los objetos que pueden ser comunicados en una fase de verbalización. También podemos observar, si hablamos de salud mental, como si está presencia de algunos aspectos muy problemáticos, si hablas con un sentido de paranoia o también esos aspectos. Y después podemos también observar después de la sesión de musicoterapia, si podemos tener un tiempo para observarlo después. Y estos pueden ser algunos aspectos y que se pueden observar. También podemos observar en el tiempo cómo si va a mejorar el bienestar de esa persona, si va a mejorar su calidad de vida, si va a acudir una condición mental diferente. Diferente. Hablamos de un camino que puede ser muy largo para observar estas
condiciones. Y porque se puede decir también que la música va a crear condiciones esenciales. Y así también para sentir el placer de estar con el otro, para abrir nuevamente este placer, para abrir la posibilidad de crear un diálogo no solo con, con la música, pero también con la persona que puede ser una referencia para ti. Puede empezar a hacer una referencia. Sí, observo que planteas algunos aspectos específicos de la música, ¿no? Que son, hacen a la relación de cada persona con la música, con la emotividad en conexión con lo sonoro, pero también hay una serie de elementos que son comunes no solo con otras formas de arte terapia, ¿no? Sino incluso con prácticamente, pues, con muchas otras formas de psicoterapia en general, ¿no? Es decir, aparte de la parte específica, también hay un proceso donde se favorece el acceso a la verbalización, el acceso a la comunicación a los demás, el análisis de la experiencia vivida, la comunicación, ¿no? Y muy importantemente, ¿no? Trabajar la relación con el otro, con los otros coparticipantes, o con el terapeuta o los otros coparticipantes, entiendo. Sí, sí, la dimensión grupal es seguramente otros elementos. Si hablamos de un tratamiento grupal, otro elemento muy importante porque a través del grupo la persona puede empezar nuevamente a abrirse, a traducir sus estados, el informe que se va a crear en una improvisación de un informe de estados que se pueden empezar a nombrar, así se nombran las emociones, se nombran los estados, así el grupo va a ser una gran herramienta también como la música, también como la música y la técnica también que tú puedes utilizar puede ser otro elemento fundamental en todos estos elementos que se reúnen para crear un camino para la persona o un grupo, o para la persona al interno de un grupo. Ok. Quería también preguntarte, porque sé, porque me lo has comentado otras veces, que una buena parte de tu recorrido profesional ha sido en un centro de día en Perugia, el Centro Caos. Bien, sí, bien, yo empecé en un centro diurno que se llamaba Centro Diurno de Perugia o Centro Diurno de Perugia 24 años antes y después hice así, leyendo, estudiando y después profesionalizándome a través de la escuela y a través de cursos y seminarios, como hemos dicho. Y en el Centro Caos empecé a desarrollar también nuevas técnicas de mi interpretación de la musicoterapia. En el Centro Caos es un centro del día para adultos y es un centro donde se hacen muchas actividades ligadas, por ejemplo, a la escucha emotiva, como en casi todos los centros del día, son actividades ligadas al deporte, actividades las cuales los pacientes son protagonistas y van a crear el contenedor de los temas a tratar y también están muchas actividades de musicoterapia individual y también grupal. Y, y allí he podido crear esa bosque Y musicoterapia. hablamos de un centro de día específico para personas con problemas de salud mental. Sí, hablamos de un centro de la salud mental, sí, de salud mental
He trabajado también en centro de salud mental, he conducido un grupo de adolescentes también en un centro de salud mental por muchos años, he trabajado en un centro por el autismo por muchos años, he trabajado con las enfermedades neurodegenerativas, con la esclerosis múltiple, he trabajado con jóvenes, con asmáticos, por una asociación de Udine en el norte de Italia. He hecho también con esta asociación una investigación. Y intento siempre de ampliar mi posibilidad de explorar mis intervenciones en diferentes áreas. Ok. ¿Cómo, a ver, otro aspecto, ¿podrías contarnos, a pesar de que yo has anticipado un poco, cómo es una intervención musicoterapéutica en general? ¿Cuál es la técnica en particular? ¿Cómo se desarrolla? Sí, bien. Ahora, bien. Eh, para hablar de esa intervención, por ejemplo, nos tenemos algunas referencias. Mi escuela tenía una matriz psicodinámica y he estudiado muchos autores, en particular eh, para explicar mi idea de musicoterapia el modelo que he frecuentado, hablamos de dos investigadores como Colwyn Trevarten y también como Daniel Stern. Colwyn Trevarten es un psicobiólogo de la Nueva Zelanda que ha trabajado mucho sobre el desarrollo infantil y así ha podido observar la, las, interacciones las interacciones entre la madre e el hijo. Y así podemos decir que la relación madre-hijo es una referencia fundamental en musicoterapia y ha observado esas interacciones, notando que en esas interacciones estaba una connotación musical importante y así ha llamado esas interacciones, protoconversaciones y y así ha también individuado los conocimientos innatos que sirven para empezar a interactuar a esas conversaciones, se la ha llamado códigos afectivos primarios. Y como hemos dicho, son conocimientos innatos y también pero que a través de estos conocimientos innatos debemos introducir también otras ideas de referencia, porque, por ejemplo, debemos introducir la posibilidad de compartir también eh, experiencia interior. Por esto debemos introducir la teoría de la intersubjetividad siempre a este momento desde la teoría de Daniel Stern y siempre de Daniel Stern debemos introducir también cómo se va a través cuál comportamiento se va a devolver una respuesta al hijo, ¿no? Y por esto desumimos del pensamiento de Daniel Stern el comportamiento, l'aspetto del comportamiento de sincronización, que es una competencia per, per lo più inconsciente de la madre de devolver una respuesta a su hijo. Porque haciendo una similitud, hemos hablado de la relación madre-hijo y, por ejemplo, la madre puede ser considerada un terapeuta y el hijo puede ser considerado el paciente. En una relación, en una sesión de musicoterapia se va a crear una situación que va a mover, a poner en marcha esas interacciones, ¿no? Esas que son como aquellas de la relación madre-hijo. Y,
Que También, estamos hablando, me parece, de que, en particular en el terreno de la salud mental, donde muchas veces la comunicación con el otro está profundamente perturbada, ¿no? sí, Me parece que estás hablando, si entiendo bien, de intentar reconectar con algunas disposiciones muy primitivas, ¿no? Que sí, probablemente se adquieren en las sintonizaciones primarias de la crianza, etcétera, etcétera. Cada escuela podría contarlo de una manera, pero pienso contigo que es bastante correcto pensar que hay un largo proceso de sintonización entre las personas y los otros a través de los personajes fundamentales, la madre, el padre, los hermanos, ¿no? Durante la época del desarrollo, ¿no? Entonces estoy entendiendo que lo que haces es, con la musicoterapia, es utilizar el recurso musical y otros recursos adjuntos, ¿no? Para volver a activar y de alguna forma rehabilitar o recanalizar la forma de conexión con el otro de la persona. sí, sí, En los aspectos cognitivos y afectivos. sí, tú has reasumido muy bien eso que va a ponerse en marcha. Y, y también no hemos hablado, sí, he hablado de esos autores también en relación a este mundo de la salud mental que he conocido bastante bien. Y también no hemos hablado de los objetos de las comunicaciones que son los afectos vitales, que son aquellos objetos que son formas de sentir, de estar con, que pero no se pueden categorizar, no tienen un nombre como las emociones. Y madre e hijos, para relacionarse, deben compartir esos afectos de vitalidad, que tienen también una característica de transitoriedad y son calidades de las experiencias que se va a poner en marcha. Pero debemos decir también que son los objetos de las interacciones desde las cuales posteriormente se construirán emociones, sentimientos, pensamientos. Así, si vamos a trabajar a través de esos asuntos teóricos y vamos también a reenriquecer, a redescubrir, a remover los códigos afectivos primarios que son aspectos importantes de la relación musicoterapia, también podemos intentar de crear una nueva armonización en la persona, nueva armonización y también una nueva perspectiva de su relación con el otro y con el grupo y con to todos los demás que va a encontrar. En algunos momentos de nuestra conversación aparecen no solo neuropsicólogos, aparecen también algunos filósofos. Por ejemplo, ahora mismo cuando hablabas de estos elementos primarios de la experiencia del estar con el otro, me recuerda algunas de mis lecturas filosóficas, quizá Heidegger en algún momento puede aparecer, no sé si algún otro filósofo puede estar implicado, ¿no?, en la forma de pensar lo que sucede en la musicoterapia. Bien, sí, podemos. Heidegger ha sido seguramente una referencia también para desarrollar un modelo de escritura colectiva de canciones como proceso terapéutico. Pero también ha sido muy importante un filósofo que ha tenido por mucha parte de su vida, por casi toda su vida, una relación eh, continuativa con la música, que es Friedrich Nietzsche. Que en el libro El crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo va a decir que una vida sin música sería un error. Y eso, y también ha escrito otras cosas muy interesantes, muchas reflexiones sobre la música y además de ser primariamente filósofo y poeta también, Nietzsche ha sido también un compositor, un músico, un pianista y también un improvisador.
Y esto, hecho de ser un improvisador, es muy interesante. Parece que en la última parte de su vida breve, eh, y sabemos todos que los últimos años fueron muy duros por él. Parece que él tocaba improvisando el pianoforte y esto aliviaba mucho su gran malestar. Y se dice también que Nietzsche atribuía, no se dice, él escribió que la música tenía un papel esencial por la comprensión de su filosofía. Esto me hace pensar también a Einstein, de cuando Einstein tocando, porque también Einstein improvisaba el pianoforte, cuando buscó su grande idea de la teoría de la relatividad, estaba improvisando el pianoforte. Y así improvisar por el filósofo Nietzsche eh, eh, era un momento de grande de aliviamiento en el cual podía trovar una manera de ¿cómo decir? De trovar una armonización de fuerzas contrastantes que podía tener en sí mismo y también la definición de música como mágico bálsamo que se puede leer en una carta que Nietzsche escribió al gran director de orquesta von Bülow y otras descripciones. En un'altra lettera, in un'altra carta, escribió también en la tentativa de explicar el origen del proceso de la creación musical, habla de la música como posibilidad para dominar esas fuerzas divergentes o estados de ánimo. Aquí podemos ver la teoría de la regulación de las emociones, podemos vislumbrarla en esa definición, o sea, la tentativa de modular un estado de ánimo que tú puedes aplicar en tu musicoterapia con individuales o con grupo y también puede hacerlo, intentarlo de hacerlo con ti mismo. Bueno, bueno, muy interesante. Me gustaría que hablásemos de un par de cosas antes de terminar. Has estado trabajando unos meses aquí en España, a pesar de que tu trabajo habitual es en Italia. Me gustaría que contases un poco lo que has hecho aquí. He podido colaborar con una eh, asociación que se llama AMAFE, que es una asociación de amigos y familiares de personas afectadas a psicosis o esquizofrenia, y hemos hecho una investigación sobre una triple tratamiento semanal de musicoterapia, una investigación que ha tenido la duración de 5 meses y que ha terminado con una presentación en un centro cultural de Madrid. Hemos hecho esta presentación con los pacientes que han podido hablar de sus experiencias, hemos podido cantar las canciones y hablar de las diferentes experiencias. Porque en este programa de musicoterapia semanal, muy largo en el tiempo, he aplicado 2 tratamientos grupales y 1 individuales. Los grupales han sido en esta investigación la composición colectiva de canciones a través, como proceso terapéutico, a través de la perspectiva Carl Muesli, que es una, un, una intervención de que he hablado en un artículo académico por la Asociación Americana de Musicoterapia y por la revista Music Therapy Perspective, que es una intervención psicodinámica aplicada sistemáticamente, semanalmente, y después he aplicado un tratamiento que se llama bosque musicoterapia y también he aplicado siempre semanalmente. Los primeros 2 que he dicho son de cada sesión 2 horas y 1 hora de
una sesión de musicoterapia de 1 hora por cada persona, en un pequeño grupo de 6 personas. Y esta investigación hemos empezado a parar y después de eso, COVID, de eso, encierramiento, vamos a ver los datos de los formularios que son estados administrados y así. Pero me gustaría también hablar de la composición de canciones, si tenemos el tiempo. Sí, sí, ¿por qué no? Bien. La composición de canciones que he hablado antes, la he creada porque, bien, yo soy también cantautor como te, y también por esto he siempre notado que las canciones pueden ser embajadores, pueden ser objetos para crecer y para elaborar, y así son la posibilidad de trabajar sobre un tema, por ejemplo. Y así he creado esa intervención grupal, pero también se puede aplicar individualmente. El proceso, que es un proceso terapéutico, empieza de una improvisación desde la cual voy a tomar notas de las notas dispersas, los fragmentos melódicos, y después en mi caso voy a crear una música que va a ser como una guía estructural para la inmersión de los versos. Y esta música va a estimular los participantes, así como hacen los poetas, una búsqueda lenta y meditativa de las palabras, en una dimensión que podemos definir de introspección, en una dimensión atemporal. Había hablado antes de Heidegger como referencia, sí, porque en esta técnica, en esta intervención, he tomado el pensamiento poetante de Heidegger. Por esto vamos a estar en una dimensión de escucha dinámica, de escucha del lenguaje prolongada. Es como estar en una dimensión indevenir, porque cuando se van a crear los versos es así. Pero también están otros elementos. Por ejemplo, vamos a escuchar una espontaneidad de las personas, su manera de comunicar natural. Vamos también a no tener muchas atenciones por la sintaxis, no es esto que interesa, porque la poesía puede estar también en una manera de contar libre algunos hechos que han sucedido o que la música puede sugerir. Escuchando esta música, ¿no? Voy a pedir y digo, decimos sin preguntarse demasiado por qué, decimos lo que viene y así pueden surgir los versos. No tienen nada a que ver con algo sabiondo ni estético, todo va a hacer una atmósfera creativa, acogedora, con un grupo, por ejemplo, donde se puede reír, donde se puede asombrarse también por lo que va a surgir, donde cada uno con su distinta capacidad expresiva, distinta experiencia, original mirada, va a iluminar aspectos inéditos que pueden nacer de una cosa o de la vida, y así la persona va escuchando, va a establecer una conversación directa con la música que va a crear un eco en su cabeza, que semanalmente se va a presentar mientras una persona camina por la calle, esa música que es una huella en el proceso semanal de la composición colectiva, va a resonar. Eso es como un objeto afectivo que
que aparece, por ejemplo, en un paseo, y así se pueden establecer conversaciones también con temas, con personajes, con imágenes, y se van a desafiar algunas ideas o conceptos personales, esquemas representativos, también porque a través del trabajo de grupo se pueden abrir nuevas posibilidades de ver las cosas en una manera distinta. Y así la canción ayuda a pensar de una manera distinta. Muy bien. Bueno, esto es muy interesante. Para terminar, quisiera preguntarte, porque creo que hay algún proyecto por ahí, me parece que tienes un libro en preparación. Sí, un libro con la casa editorial Psimática. He hecho la traducción de este libro y no sé si en el verano no, hasta ahora no tenemos una fecha precisa de publicación, pero con la editorial Psimática de Manuel Eusbert, nuestro amigo común, eh, he preparado una publicación de mis tratamientos de musicoterapia y también de la bosque musicoterapia, que no sé si un día me hablaremos. Pues lo veremos. Estoy seguro que un día pronto podremos salir de este confinamiento en el que estamos viviendo, porque esta conversación se produce cuando todavía estamos encerrados en casa por el COVID, como ha dicho al pasar Andrea. Bueno, pronto saldremos de aquí y nos uniremos en nuevas canciones, en abrazos musicales y podremos seguir con nuestras vidas adelante. Andrea, muchísimas gracias por tus conocimientos y por compartir tu experiencia como musicoterapeuta. Y Te agradezco mucho, Ricardo. Te bueno, agradezco mucho. Ha sido un gran placer. para mí también. Bueno, pues y nos despedimos aquí de todos los que nos puedan estar viendo. Hasta el próximo día. Hola.